Muy buenos días. Antes que nada, daros gracias a todos por asistir a este webinar. El objetivo básico es aclarar dudas, conceptos, definir la importancia y el alcance de la transformación digital como consecuencia sine qua non de estar en la era digital como estamos hace ya más de 40 años. Mi nombre es José Enrique Pérez. Voy a poner esto en modo presentación, un segundo. Bien. Lo primero es resaltar todos los términos que están en el concepto de transformación digital. Empatía, procesos, comunicar, obviamente transformación, virtual, cambio, clientes, VPN, evangelización, seguridad, resiliencia, ventajas, riesgos. No vamos a tocar todos estos términos, simplemente están aquí porque forman parte de la terminología, de la jerga, que se usa en todo lo que tiene que ver con la era de la digitalización y la transformación digital. Como había empezado a decir, mi nombre es Enrique Pérez Afonso. Estudié ingeniería en información hace ya muchos años. Se usaban disquetes de 5 1/4 y de 3 1/2. Algunos seguramente no los conoceréis. He tenido diferentes roles en el área de la informática y la ingeniería en la información como profesor, programador, analista, consultor, asesor de tesis, empresario. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la parte de la era de la digitalización, pues no es algo que he dejado de tocar o de mantenerme actualizado después de dejar la universidad. Actualmente apoyo al Departamento de Informática de Forlop, dirijo el Departamento de Ciberseguridad de Cyber4Lop, que es una empresa asociada del grupo. Soy miembro activo de Dama España, más adelante mencionaré a Dama España de nuevo. Y obviamente por circunstancias de trabajo y porque amo lo que hago, tengo diversas certificaciones tanto en informática como en ciberseguridad. Para entrar en materia, lo primero es una pequeña introducción. La revolución industrial de ayer, que todos conocimos, que la hemos visto, la hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, es la revolución digital de hoy en día, pero multiplicada por 6. ¿Por qué multiplicada por 6 y no por 2 y no por 4? Lo vamos a descubrir aquí ahora y nos vamos a dar cuenta incluso que el número 6 pues es un multiplicador conservador. Por hacer un poquito de historia muy breve, no es un webinar de historia lo que vamos a tener hoy. Básicamente, la revolución industrial tuvo dos etapas. La primera etapa duró 90 años, hasta el año 1840. La segunda etapa de la revolución industrial duró 34 años, de 1880 a 1914. Con estos dos datos que están aquí, lo único que quería resaltar era lo lento que pasaban antes las cosas, cuántos años hacía falta para que algo cambiara, para que algo se transformara. Y lo otro que quiero resaltar con respecto a la revolución industrial es que entender el potencial en su momento de la máquina de vapor y todas sus consecuencias económicas favoreció a países y a empresas, pero no a todos. Los países que no supieron entender la revolución industrial en su momento, se dice que son los países subdesarrollados de hoy. La revolución digital, que es la que nos toca en este momento, porque de ahí viene la transformación digital, comenzó en 1947. Van ya 6 oleadas definidas de revolución digital. Por lo tanto, si desde 1947 a 2021 ya van 6 oleadas, pues en 60 años ha habido más oleadas que las 2 que hubo en casi 140 años con la revolución industrial. Lo importante de esta diapositiva es quedarse con el concepto de que los cambios ahora son mucho más rápidos, la revolución digital es muy dinámica, no solo los cambios son rápidos, sino que son en muchos frentes a la vez. Implica transformaciones, grandes transformaciones que vamos a ver en esta presentación.
tiene un lado positivo, porque los tres primeros se puede decir que pueden agobiar, que requieren estar al tanto de mucha información, que requieren mirar a corto, medio y largo plazo, pero por otro lado es mucho más accesible que lo que era transformar una empresa que solo trabajaba con obreros manualmente, transformarla a utilizar vapor, motores, máquinas, poleas. Eso requería una inversión de capital que se llevó por delante a muchas empresas de la revolución industrial. Lo otro es que es escurridiza. ¿Por qué se pone que es escurridiza o por qué he puesto que es escurridiza? El motivo es muy sencillo. Esa rapidez, ese dinamismo que pilla a muchos desacostumbrados, que los pilla con el pie cambiado, o simplemente lo que ocurre en la realidad, y es que nuestros paradigmas mentales, nuestros esquemas mentales tardan más en adaptarse, en cambiar, que lo que cambia la realidad. Por eso se pone que es escurridiza, ¿vale? Hay un par de gráficos ahí donde se ve a un burro llevando ladrillos, lo que eso significaba, comparado con un camión, que en este caso no es que esté cargado de ladrillos, porque parece un camión de ganado, pero lo que se quiere ejemplificar aquí es que hoy en día hay países subdesarrollados que no tienen camiones, que siguen usando los burros, mientras que para nosotros eso es una realidad que, bueno, de película antigua, no de algo de hoy en día. Y si lo vemos en un noticiero, en el telediario, es porque nos están mostrando un país subdesarrollado y pobre. Ese choque de paradigmas es lo que quiere resaltar esta presentación. Estamos acostumbrados a cambios lentos. Recordar que la primera ola de la revolución industrial duró 90 años, la segunda 34, y ahora van de 10 años en 10 años, e incluso dentro de una misma ola hay cambios que son rompedores. Bien. Por ejemplo, antes los cohetes se lanzaban al espacio y caían al mar, si contaminaban bien, el dinero que se gastaba se perdía. Hoy en día tenemos cohetes que se reutilizan, despegan, estos son propulsores realmente, despegan y aterrizan ellos solos, y de hecho sabemos por el SpaceX, por la compañía SpaceX, que tiene incluso un cohete que sube, gira, casi que hace una vuelta de campana y aterriza al solo. No lo ha logrado hacer todas las veces, pero es algo que jamás se había pensado, jamás se había logrado, y cambia nuestra realidad. Otro ejemplo son las gafas de realidad virtual. ¿Quién va a querer eso? Solo para jugar. Hoy en día se utiliza en múltiples campos científicos y de negocio, que no es solamente de juego, y es un dispositivo que hace 10 años simplemente no existía, y si había alguno era tan extremadamente caro que era imposible pensar tener uno en casa. Esta diapositiva lo que va a presentar son cambios disruptivos, cosas que no existían hace 10 años, hace 15 años, y que no estamos aprovechando en todo su potencial. Lo siguiente es las impresoras 3D. Mucha gente ha comprado impresoras 3D para hacerse un muñequito, un jueguito, las han usado 5, 10, 15 veces y luego las han dejado de usar. Pero, por ejemplo, para los que son diseñadores, para los que son manitas, para los que son gente que repara cosas, es un cambio de paradigma increíble. O sea, a mí se me rompe una pieza, yo con algo de habilidad y de paciencia puedo regenerar esa pieza, y dependiendo de los materiales que utilice para hacer la pieza nueva, por supuesto, en base a las capacidades que tenga la impresora, puedo generarme una pieza de repuesto sin tener que pedirle al fabricante. Esto a lo mejor a nosotros no nos parece tan rompedor, tan disruptivo, pero ¿por qué? Porque nosotros pedimos cualquier pieza de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, y en 2 días, 4 días la tenemos, y encima el costo del transporte y el costo de la pieza no nos afecta mucho. Pero, por ejemplo, para economías de tercer mundo, para incluso economías de primer mundo, pero que están relativamente aisladas, una impresora de 3D es un gran cambio.
Para los procesos productivos, en vez de tener que hacer primero la cosa en cartón o en papel, luego en arcilla, es un gran paso una impresora 3D. Todo depende del ángulo con que se mire. Hay que ampliar la mentalidad. La fibra óptica. ¿Quién se iba a imaginar hace 10 años que íbamos a tener fibra óptica en nuestras casas? Yo la tengo y pago menos de lo que tenía antes por una DSL y con una velocidad muchísimo mayor. La fibra óptica no solamente es mayor velocidad y mayor ancho de banda, nos permite hacer muchísimas cosas. Un ejemplo que no está puesto aquí es que cualquier teléfono móvil de hoy en día es más poderoso que los ordenadores que llevaron el hombre a la luna. Eso habla de la cantidad de potencia de cálculo y de recursos que no estamos aprovechando y podríamos aprovecharlos. Teletrabajo. Esta foto lo que quiere representar es el teletrabajo. Es algo que, si bien es cierto que ha sido potenciado y exponenciado, por decirlo de una manera más clara, debido a la pandemia, era algo que ya se venía haciendo antes de la pandemia y que era imposible pensarlo hace 10 o 15 años. O sea, no había acceso a los datos, las redes no lo permitían, el tener un ordenador en casa no era tan económico como ahora y que encima yo tuviera una buena conexión tampoco. Lo siguiente es casualmente lo que estamos usando nosotros ahora. Videoconferencias, webinars, un ordenador pequeño, modesto, puede estar conectado, puede permitir a su usuario a que se conecte con un montón de personas a nivel mundial. En este momento lo estamos haciendo en una actividad formativa, pero se podrían tener equipos de trabajo repartidos por todo el mundo, ingenieros, técnicos, desarrolladores, agentes comerciales, y no haría falta el desplazamiento, es decir, el aumento de productividad es altísimo y encima el crecimiento de las capacidades de coordinación también lo son. Por supuesto, siempre con una buena taza de café o de té al lado. Amazon. ¿Por qué he puesto el móvil con Amazon? Porque aquí voy a hablar de lo rompedor que ha sido a nivel de transformación digital. Amazon pasó de ser una tienda que vendía libros y estuvo a punto de quebrar a ser una tienda que de hecho ahora lo vende prácticamente todo. Las últimas informaciones que tengo yo de Amazon, aunque soy cliente, no las sigo especialmente, entiendo que en algunos países está vendiendo productos de farmacia, productos de supermercado, e incluso está entrando o planeando entrar al mundo de las finanzas para dar préstamos, tarjetas de crédito, o sea, algo que jamás hubiéramos imaginado de una tiendita de libros que estuvo a punto de cerrar, tiendita de libros online, ¿vale? De hecho, el daño que está haciendo o el cambio que está provocando en montones de negocios pequeños, en montones de negocios de barrio y no tan de barrio, es importante. En principio yo he usado la palabra daño porque es lo primero que viene a la mente. Estamos comprando más por Amazon porque tiene buenos precios, me lo entregan de un día para otro y además es económico y no pienso que caminando una calle o dos o tres podía comprar ese producto y encima coger un poquito de aire. Pero bueno, pasó lo mismo cuando se inventó la electricidad y las bombillas eléctricas. Los que vendían velas, la inmensa mayoría cerraron o tuvieron que reinventarse. Por eso es que se dice y digo que la transformación digital es transformadora. Aquí tenemos otro ejemplo de cosas que se pueden hacer con una impresora 3D. Obviamente no con un plástico de extrusión normal, pero en estos casos son prótesis. Yo he llegado a ver incluso reemplazos de huesos y refuerzos de huesos que se ponen internamente. Obviamente, eso ya son dispositivos más especializados, pero que lo que hay que hacer es aplicarle la cabeza, darle vueltas a las cosas, no conformarse con lo que ya yo tenía pensado y el cómo lo veía, porque esto tiene que tener más usos. Y de hecho, estamos en un mundo donde los objetos, los dispositivos, los recursos, cada vez tienen más usos. A mí ahora me viene uno a la mente que no está aquí, que es para que en España y los países de nuestra zona, usar un programa que te dice dónde está la sombra del sol a cada momento del día para que tú puedas planificar tus rutas sin que te achicharre el sol. Resulta que eso no es una aplicación para que la gente no se achicharre, es una aplicación para que los fotógrafos puedan hacer sus planificaciones de las fotos
sabiendo en qué momento del día las sombras van a estar de un lado, de otro, van a ser más largas o más cortas. Otro ejemplo que se me ocurre es los famosos relojes de hacer ejercicio, que están pensados para hacer ejercicio, pero le sirvieron a mucha gente para descubrir dónde estaban las bases secretas norteamericanas. ¿Por qué? Porque los soldados lo llevaban puesto para hacer ejercicio y cuando se veían esos recorridos que eran públicos o no estaban suficientemente seguros, se veían montones de usuarios haciendo círculos o figuras alrededor de sitios que en los mapas aparecían vacíos, porque eran zonas militares secretas y Google Maps o Bing no mostraba lo que había ahí. Esto es simplemente por el tema de usos alternativos. Bien, la oficina moderna. La oficina moderna, en este caso, antes hemos hablado del teletrabajo, yo no veo archivadores, yo no veo secretarias, no veo máquinas de escribir, de hecho, ni siquiera veo ordenadores de mesa. Se dice que hace ya unos 10 años en Estados Unidos y otros países un poco más avanzados que nosotros en la parte de transformación digital, cuando se contrata a alguien, ya no pregunta cuál es su mesa, sino cuál es mi teclado. Es decir, cuál es el ordenador que voy a usar, me llevo a casa, voy a utilizar aquí. En el caso de lo que es la oficina de hoy en día, la flexibilidad de horarios, el trabajo por objetivos, la facilidad de supervisión, el correo electrónico, son cosas también que hace 20 años no pensábamos que íbamos a usar tanto. Los drones. ¿Quién iba a decir que estos cacharritos que parecían unos juguetes, que los primeros daba hasta miedo cogerlos porque parecía que se iban a romper, iban a destronar o desbancar a la fotografía aérea, a muchas tareas que hacen los helicópteros? Amazon incluso está ya en algunas ciudades haciendo pruebas de entregas con drones. Hay drones que son incluso, sirven para monitorizar bosques, tanto para la parte de incendios forestales como para la parte de sequedad, hongos, movimientos migratorios de animales. Y de hecho, incluso yo he visto una prueba de un dron que es grande, lleva agua adentro y se utiliza para cuando en un edificio o una zona muy difícil, de difícil acceso en ciudad, lo sueltan y ayuda a apagar los incendios. Por último, en la parte de mostraros cosas que hablan de lo rápido que cambia el mundo, de lo rápido que cambian las tecnologías y que realmente tenemos que acelerar el paso mental para no quedarnos atrás, para que no nos quedemos habitando los paradigmas antiguos, es Internet. ¿Cuánto ha cambiado Internet en estos 20, 30 años? ¿Cuántas cosas se pueden hacer ahora, buenas y malas, que antes no se podían hacer? Realmente aquí, y como final de esta diapositiva, lo que quería hablar era de que a nuestro cerebro le gustan mucho los patrones, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que detectamos un patrón, ya no tenemos que seguir analizando las cosas. Pero los patrones mentales, en principio y por definición, son estáticos. Entonces, ¿qué ocurre? Os pongo un ejemplo. En ciberseguridad nosotros vemos mucho cómo hay muchas empresas que hasta hace 2 años, 3 años, 4 años, con poner un antivirus decente, configurado de manera por defecto, o sea, tal y como se configura solo, ya se mantenía a raya a los ciberdelincuentes. Eso ya ha cambiado en los 2, 3 últimos años y la gente sigue sorprendiéndose. El ejemplo que nosotros solemos poner en estos casos es como el que tiene muchos años viviendo en una ciudad. Tenemos un micrófono abierto. Un segundo. Vale. Tenemos a alguien que ha vivido mucho tiempo en una ciudad y resulta que está acostumbrado a que el día 17 de junio no es un día de lluvia y se ven nubes negras al fondo y que se acercan, pero él subconscientemente ni las mira porque ¿para qué las voy a mirar si hoy no va a llover? Sale sin paraguas y lo que termina es mojado. En este ejemplo, pues simplemente te mojas y lo peor que te podrá pasar a lo mejor es tener un constipado. En el caso de temas de la era digital, transformación digital
y la parte asociada inherentemente de la ciberseguridad es que toda esta rapidez, este dinamismo, esta accesibilidad, esta capacidad de transformación va ligada al acceso. Acceso remoto, acceso a cualquier hora, acceso a cualquier parte del mundo. Y eso es muy útil y muy práctico para nuestra empresa, nuestras organizaciones, nuestro personal, pero también para los ciberdelincuentes. Entonces, hay que tener en cuenta que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En el ejemplo inicial, el ir en burro, llevando los ladrillos, pues es muy difícil que ese burro coja mucha velocidad y atropelle a alguien, pero con un camión es mucho más fácil. Y encima el accidente será mucho peor. ¿Por qué? Más masa, más velocidad, por lo tanto hay más energía contra la cual hacer daño a quien se está atropellando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente a nivel de comercial y a nivel de ventas nos venden las maravillas de la digitalización, de la transformación digital, de la oficina sin papeles, del teletrabajo, pero alguien tiene que decir, ya va un momento, que todo tiene dos caras. ¿Qué no me estás diciendo? ¿Qué ocurre si yo abro los servidores de la oficina para que haya conexiones desde fuera? Bien, como esto no es una charla de ciberseguridad, continúo con la siguiente diapositiva. Es simplemente resaltarles que es importante tener todos los aspectos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Como le pasó a un amigo en estos días, estaba reservando para ir a la playa y consiguió un hotel muy, muy barato. Sí, claro, pero estaba a 70 kilómetros de la playa. Él fue inicialmente buscando hoteles económicos al lado de la playa, se despistó y a nivel de listado escogió un hotel y no volvió a mirar a ver dónde estaba en el mapa. Pues alquiló un hotel a 70 kilómetros de la playa. Bien, siguiente diapositiva. Bien, para los efectos de ayudar a ajustar estos paradigmas que tenemos, sigo con la comparación de la revolución industrial. ¿En España estamos mejor o peor con lo que es la era digital y la transformación digital? Bueno, si vamos a los libros de historia, realmente España no fue un país que se pusiera puntero con la revolución industrial. Lo fue haciendo, pero poco a poco, después de los que la iniciaron, ¿vale? Pensad que en el siglo XVIII, Reino Unido comenzó la transformación, la revolución industrial, básicamente porque tenía una serie de circunstancias, de variables que le favorecían. Recursos minerales, necesidad de desarrollarlos por el mismo tema del aislamiento de la isla, que no es lo mismo tener vecinos por mar que por tierra, ciertos inventos que se acababan de desarrollar, temas a nivel de universidades, y bueno, arrancaron ellos allí. Si bien es cierto que eso pasó en España con la revolución industrial, que entramos no al principio de la ola, sino después, con respecto a Internet y a la era digital, España sí que está en una de las posiciones punteras. Si os fijáis en el mapa que está a la derecha, a ver, no somos los primeros en lo que se refiere a la velocidad de Internet en Europa, pero estamos en los 3 primeros. De hecho, a nivel de ancho de banda, a nivel de kilómetros de fibra óptica, estamos en una muy buena posición para aprovechar la era digital y transformar nuestras empresas y nuestras organizaciones y obtener todos los beneficios de productividad, flexibilidad que trae la transformación digital. En la siguiente pantalla, reitero lo de que somos de los primeros países de Europa en infraestructuras y comunicaciones, incluso a nivel de hogar, en empresas y hogares tiene una gran penetración o entrada el Internet, y además Internet de muy buena velocidad. ¿Qué ocurre? Por otro lado, la cultura digital de España, medida en 2019, pues entre los que no tienen conocimientos, que podemos decir, ahí deben estar los más viejitos o los más jóvenes, pero sumando esa porción pequeña amarilla que está, fijaos que con los que solo tienen conocimientos esenciales, solo llegamos ya por encima del 60%.
Aquí vuelvo con una metáfora. Si yo una máquina de la fábrica donde trabajo solo sé lo esencial, seguro que estaré dejando de hacer cosas que esa máquina puede hacer o dejando de hacer que haga cosas por desconocimiento. Si encima yo me siento satisfecho con ese nivel de conocimiento, no miraré los manuales, no me fijaré en YouTube si alguien más tiene esa máquina y qué es lo que hace. Pues lo mismo pasa en España en este momento con hasta el 60% de la población a nivel de cultura digital. O no tienen conocimientos o tienen muy pocos y eso hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque si queremos tener trabajadores productivos, socios productivos, empresas asociadas productivas, si queremos ser punteros, si queremos aprovechar toda esta infraestructura digital que tenemos, que aunque es rápida, dinámica y transformadora, es mucho más accesible para las empresas y las organizaciones que el ponerse en la antigua revolución industrial. Es cierto que comprar ordenadores vale dinero, es cierto que comprar un servidor vale dinero, es cierto que poner ciberseguridad vale dinero, pero a los costos que está hoy en día y además pudiendo hacerse por fases y usando la cabeza con sentido común, iremos empezando a notar con relativa rapidez y sobre todo con solidez las mejores que ya ha traído, de hecho, desde hace décadas a empresas que están en otros países del mundo y que nos llevan la delantera. Pero a nosotros no nos falta ni infraestructura digital ni nos falta creatividad. Lo que quizás nos falta, guiándonos por este gráfico, es más conocimientos en lo que se refiere a la parte de cultura digital y a cómo usar esos dispositivos, esas herramientas de mejor manera, de una forma más intensa. Bien, continúo. ¿Qué pasa con la transformación digital? Esto es la transformación digital medida en España a nivel de empresa privada. El 19%, que es el pedacito de tarta azul, piensa iniciarla pronto. Es decir, en 2021, ya bien entrados en el siglo XXI y con más de 60 años de era digital funcionando, hay empresas que piensan iniciar con la transformación digital. Podemos pensar que habrá algunas empresas que son nuevas, que simplemente no existían, pero lamentablemente no creo que el 19% de las empresas del año 2019 fueran todas nuevas. Luego tenemos un 60% que lo he querido poner con claridad, desilusionada. Desilusionada, estancada, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque hay conceptos equivocados en la parte de la transformación digital. Uno de ellos es que la transformación digital es gastar dinero en tecnología. La que me ofrezcan más moderna, la que me ofrezcan a mejor precio, la que me vendan más bellamente. Ese es un error típico en los procesos de transformación digital que hablaremos más adelante. Y luego hay un 21% de empresas que han acometido la transformación digital como un proyecto de empresa, no un proyecto a 1 año o 2 años, sino vamos a transformar digitalmente la empresa y vamos a ser digitales, lo vamos a hacer por fases, por proyectos, los vamos a medir, los vamos a reevaluar, los vamos a volver a medir y con eso se genera un aprendizaje y una cultura informática, una cultura digital en la empresa que es vital. Bien. ¿Qué puedo decirle a este 60% que está desilusionada? Rectificar, insistir, tratar de aprender de los errores, porque retroceder significa volver al burro con los ladrillos encima. Y la idea es montarse en la ola y estar con los primeros y lograr el éxito que da la productividad y los ahorros de costes y la flexibilidad que trae la transformación digital. Bien. Este es uno de los primeros errores que ocurre en los procesos de transformación digital. Esto, de hecho, es un gráfico de un evento de Data y Analytics Summit de Gartner. Yo no estuve en él, pero he tenido acceso a la información que se manejó ahí. Y en el principio de la presentación os dije que más adelante os iba a mencionar a Dama España. El momento va a ser ahora. Normalmente se piensa que los procesos de digitalización, de transformación digital, tienen que ver
Primero con tecnología. Mucha gente ve ese triángulo de la base de la pirámide muchísimo más grande. Lo ven mucho más grande. Los procesos no suelen darle mucha importancia y a lo que menos se le suele dar importancia es a la gente. Lamentablemente, la mayoría de las empresas que se estancan en el proceso de digitalización creen que el proceso de digitalización es algo del departamento de informática, del departamento de TI, y que son los únicos que tienen que formarse, son los únicos que tienen que formar parte de los comités y de los grupos de evaluación de implementación de tecnología de transformación digital. Realmente, con respecto a la primera pirámide, que es la que se ha usado al principio de la era digital, el problema es que las empresas, como he dicho, le dan demasiada importancia a la tecnología, le restan importancia a los procesos y le restan importancia a la gente. Este proceso moderno, reevaluado y que están usando las empresas que han tenido éxito, modifican esa pirámide y ponen adentro los datos. DAMA España es la asociación de Data Management, de gestión de los datos, del capítulo español de DAMA Internacional. ¿Cuál es la importancia de los datos? Yo os lo voy a decir de una manera muy sencilla. Estamos claros de que para tener transformación digital necesito tecnología porque, por poner un ejemplo muy burdo, si sigo usando la máquina de escribir de mi abuela, no estoy digitalizando nada. Pero también es cierto que comprar un montón de impresoras y de escáneres y escanear todo y tener un montón de información duplicada y que cuando la voy a buscar pierdo ahora más tiempo que antes porque no he montado un sistema de gestor documental, pues es tirar el tiempo y encima ponerse al personal en contra. Con respecto a los procesos, lo mismo. Si yo no analizo previamente qué partes de mis procesos voy a digitalizar y luego esos procesos que están digitalizados, con qué otros procesos se conectan para prever en la medida de lo posible los problemas y los choques, pues la parte de los procesos a mí se me va a caer. Quiero hacer aquí una acotación y es, por más que se hagan pruebas y evaluaciones previas, es imposible prever lo que va a ocurrir en la realidad al 100%. Esto no puede ser la excusa para implementar tecnología y procesos como me lo dice el vendedor, como me lo dice el fabricante, sin yo hacer ni siquiera una primera pequeña prueba en mis instalaciones, ¿vale? Que no se pueda lograr un 100% de exactitud porque la realidad es muy terca y Morphy además es muy eficiente, no me va a permitir lograr ese 100%, no significa que me salto el proceso de pruebas, ¿vale? Luego viene la gente. La gente, si solamente se forma a los de TI, si solamente están involucrados en el proceso de transformación a lo de tecnología y un poco a la dirección, pero la dirección tampoco entiende mucho lo que se está haciendo, pero es que las otras empresas del mismo ramo nuestro, que son competencias, se están digitalizando, tenemos que digitalizarnos nosotros, aunque no entendemos mucho el cómo ni el por qué, la gente va a fallar porque no entiende el proceso. Es normal que en los primeros procesos de digitalización, algunos procesos tarden más ahora haciéndolos digitalmente que haciéndolos manualmente. Hay un ejemplo clásico para esto y es cuando los bancos dejaron de entregar los talonarios de cheques a sus clientes poniéndoles simplemente un sello húmedo de tinta con papel en el talonario de cheques. ¿Por qué? Porque venía cualquier cliente, miraban en una ficha cuál era su número de cuenta, movían el sello húmedo, que tenía unos números que rotaban, y empezaban tan, 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 tan. Señor, aquí tiene un talonario de 10 cheques. Cuando se inició el proceso de digitalización y uno iba al banco a buscar el talonario de cheques, le decían, tomo nota de su solicitud y venga en 4 días porque es que ahora vienen impresos de la imprenta con su nombre y su número de cuenta. Mucha gente se quejaba porque decía, vaya con la digitalización y la era digital, ahora tardan más en darme el talonario de cheques para yo poder gastar mi dinero. Claro, el detalle es que ahora había subido la seguridad de ese talón de cheques, ¿vale? Porque tenía impreso el número de cuenta y el nombre del cliente y además el banco podía hacer predicciones y análisis de cada cuánto se pedían esas chequeras o esos talonarios de cheques, de manera de que la siguiente vez o la siguiente ya yo no tuviera que esperar.
pero los procesos de digitalización son procesos de medio y largo plazo. Si solamente miramos nuestro ombligo, no les vamos a ver mucho sentido. Os dije que os iba a explicar por qué los datos estaban ahora en la pirámide de la digitalización. Porque si la empresa pierde acceso a sus datos, si la empresa corrompe sus datos, si la empresa por digitalizar logra o no logra evitar, mejor dicho, accesos no autorizados, o simplemente si la información no se almacena correctamente y cuesta más buscarla de manera digital que de manera analógica, todo el proceso de digitalización se va a caer. ¿Por qué? Porque lo más importante que tiene una empresa hoy en día es su información, son sus datos. Podéis tener los mejores ordenadores, los mejores comerciales, el mejor personal, perfectamente entrenado, que si se corrompe la base de datos donde están los productos que se están vendiendo o los datos de los clientes que hay que llamar para cobrar o para vender, la empresa queda parada. Y eso lo saben muy bien los ciberdelincuentes y por eso hacen los ataques que hacen y por eso corrompen primero las copias de seguridad para que la empresa se vea forzada a pagar. Bien, ¿qué es lo importante de esta pirámide que tenemos aquí? No hay que seguir tendencias de moda, es decir, lo que le haya funcionado a otra empresa del sector, yo le echo un ojo, trato de obtener información, pero cada empresa es diferente. Yo necesito determinar las necesidades, determinarlas yo, que se determine por un equipo calificado, que puede ser perfectamente interno de la empresa y que de hecho siempre se recomienda que haya gente con conocimiento del funcionamiento de la historia de la empresa en esos equipos de proyecto de digitalización. Es importante que se determinen las necesidades particulares. Es importante también empezar a medir. No esperemos a la semana que viene o al mes que viene o a dentro de 6 meses para empezar a digitalizar porque es que va a ser un proceso largo. No, es que precisamente porque va a ser un proceso largo, es mejor empezarlo ya. ¿Y cuál es la forma de empezarlo? Empezar a medir. ¿Cuáles son mis ventas? ¿Cuánto está produciendo cada uno de mis empleados? ¿Cuánto está el consumo de materia prima? ¿Cuánto está el consumo de luz? ¿Cuánto está el rendimiento del personal? Empezar a tomar medidas de manera ordenada. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiezo a medir, en cuanto empiezo a analizar esos datos, me es más fácil ver dónde están los procesos repetitivos, dónde están los procesos que se pueden digitalizar. Me es más fácil descubrir que lo que me están vendiendo me sirve o no me sirve. Es importante resaltar que la transformación digital no solo depende del Departamento de Tecnología de la Información a la hora de formarlo, sino que depende de cada persona que esté involucrada directamente en el proceso que se está digitalizando. En ningún momento se va a recomendar o se debe aceptar la recomendación de digitalizar toda la empresa de golpe. ¿Por qué? Porque si bien suena muy bonito digitalizar todo de golpe y no primero un departamento y luego otro, porque eso puede generar desajustes y desincronía, meterse en una inversión en la cual yo no he probado nada, ni siquiera en un departamento, y compro equipos para toda la empresa, es la fórmula perfecta para que luego esos equipos queden tirados a un lado o sean subutilizados. Importante, las ventajas de la digitalización. Se eliminan muchos procesos manuales, ya no dependen de que alguien se acuerde, ya no dependen de que alguien tenga tiempo, ya no se les puede incluir el error humano de hacerlos repetitivamente una y otra vez y un día estoy más cansado, un día estoy distraído, un día me entró una llamada de teléfono, un día no me siento bien. No. Es cierto que en los procesos de digitalización se pueden hacer las cosas mal, pero si hay una línea de código mal, si hay una selección de resolución en un escaneado que no está correcta, se detecta el problema, se soluciona, se comunica y ya está listo. Lo otro es los aumentos de productividad, de flexibilidad. Pensad que estamos en unos procesos en los cuales el cliente cada vez es la parte más importante del proceso, que quiere unas zapatillas Nike y las quiere una que tenga un lado amarillo y el otro rojo y la otra zapatilla verde y azul. Se la fabrico. ¿Por qué? Porque tengo digitalizado mi proceso de fabricación. No la va a tener tan rápido como cogiendo la caja de la tienda de zapatos, pero no va a tener que esperar 3 meses o 4
para tenerla, ni tampoco se la voy a cobrar en una fortuna. Bien. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son, básicamente, la falta de formación del personal, pero desde el jefe más jefe hasta el empleado más con trabajo más humilde, tiene que estar involucrado en el proceso. A nivel de formación, a nivel de entender por qué, a nivel de que va a traer una mejora de competitividad, de productividad, que sí van a cambiar algunas cosas. Y de hecho, en estos procesos se suele decir que habrá personas que no podrán estar en la empresa ya digitalizada. ¿Por qué? Porque son las empresas que se llaman anclas o stoppers, donde le ven fallo a todo. En estos días yo escuché un ejemplo donde hablaban del teletrabajo, ¿no? Y decían, sí, había uno quejándose. Claro, yo ahora teletrabajo y ya no tengo que coger el coche para ir hasta la empresa y no pierdo ese tiempo, pero gasto más luz en mi casa y al gastar más luz en mi casa, esa luz se la está ahorrando la empresa. Entonces, como siempre, el perjudicado es el empleado. ¡Wow! A ver, todo tiene su ángulo malo, pero no hay que empeñarse en buscarlo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es evaluar si las ventajas son mayores que las desventajas. Vuelvo al ejemplo del burro y del autobús y del camión, perdón. Seguramente el dueño del burro está acostumbrado a que su burro acariciarlo y a que él cuando a lo mejor se duerme la siesta, el burro cuando ya es más o menos la hora porque ha bajado el sol y el burro ya está acostumbrado, le dé un par de empujoncitos y lo despierte. Por supuesto que eso no lo va a hacer el camión. Y el camión tiene un gasto de combustible y además contamina, sí, pero en un solo viaje llevas lo que no llevas con 50 burros. Y además más lejos, y además más seguro. La contaminación, bueno, ya se está trabajando en solucionarla. Es que no hay nada absolutamente perfecto. Si te compras un coche pequeñito para poder aparcarlo en cualquier sitio y que no consuma combustible, oye, bien, gastarás poco combustible y lo aparcarás donde cabe una moto. Pero cuando venga tu familia con los suegros y tus hijos, no pretendáis que quepan todos. Y además no te preguntes por qué no caben las maletas en el maletero, porque el maletero no está y el espacio para meter tanta gente tampoco. Todo tiene su, digamos, su lado positivo y negativo. Lo que hay que hacer es ver qué herramienta, qué proceso se adecua mejor a lo que necesita cada departamento y mi empresa en general. Bien. Un momento. Ahora voy a la parte de dudas y preguntas. Tenemos unos minutos. Podéis desactivar vuestros activar vuestros micrófonos, ¿vale? Hacer preguntas o incluso, si lo queréis por el chat, que voy a abrirlo, hacer las preguntas por el chat de cualquier duda que tengáis y yo os las respondo. Voy a todos ponerle la opción de solicitar para reactivar el audio porque desconozco si sin hacer esto no lo podéis desbloquear. Bien, por lo menos veo un micrófono desbloqueado, el de Isidro Caballero. Hola Enrique, buenos días. Gracias por tu explicación. ¿Alguna pregunta, Isidro? No, yo creo que ha estado todo bastante claro. No, vale. No hay dudas. Yo voy a aprovechar de decir que la siguiente diapositiva, que de hecho la voy a poner ya para que la tengáis, en la siguiente diapositiva están los datos de contacto, de email, de teléfono de la oficina, nuestra dirección, para que cualquier duda o pregunta que ahora no dé tiempo de hacerse o simplemente dándole vueltas a lo que hemos hablado ahora, se os ocurra con posterioridad, podáis contactarme para resolverlo, porque en principio yo agradezco que hayáis tenido el interés de dedicar esta hora de tiempo, que seguro que teníais 100 cosas distintas que podríais haber hecho en este mismo tiempo de 12 a 1, porque el proceso de transformación digital, lamentablemente, se afronta y se inicia en las empresas, primero, confiando demasiado en el proveedor que me está vendiendo la tecnología, y segundo,
sin empaparse lo suficiente en los pros y los contras que tiene para la empresa. Porque si bien es cierto que es muy necesaria y que si además no nos activamos y nos ponemos las pilas, se nos va a escapar. ¿Cómo se nos va a escapar? Porque la competencia lo hará, se llevará a nuestros clientes, nosotros nos quedaremos con costos más altos, con una flexibilidad que la competencia no, una flexibilidad que ellos tienen y nosotros no, y nos sacarán del mercado. Entonces, que hayáis decidido prestarle atención a un webinar sobre transformación digital cuando el título parece algo tan sencillo como que sí, bueno, yo paso el teléfono Nokia viejo al Samsung o al iPhone nuevo y ya está. No, realmente es mucho más complejo. Por eso hago hincapié en que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, tenéis el email, tenéis los teléfonos, tenéis mi acceso a LinkedIn también y además tenéis nuestra dirección de la oficina de Valencia. Tenemos otras oficinas también en Sevilla, Madrid, Alicante, Ciudad Real, pero en principio, como estamos en la era digital, ya montados en la sexta ola, os podemos atender en cualquier parte del mundo donde os encontréis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quiero hacer otra, con tu permiso, Enrique, si me permites, una pregunta. Sí. Vale. Como bien sabes, lo que es la industria 4.0 o la digitalización de las empresas, evidentemente no es algo nuevo, como tú bien has dicho en una de las diapositivas, pero sí que es cierto que este último año, por el tema de la pandemia, ha habido una aceleración de ese proceso en el cual a muchas pymes y empresas, e incluso autónomos, ese proceso de digitalización de la empresa, pues sabes perfectamente que las prisas no son buenas compañeras para nada. No, Y a no, fecha de hoy, pues esa digitalización le ha llevado muchos mayores perjuicios que beneficios. Sí, En el caso de que yo tengamos clientes con ese perfil de esa prisa en la digitalización, ¿cuál es la solución que le podemos ofrecer a fecha de hoy? A ver, esto es como una casa. Si yo me construyo una casa o compro una casa en un barrio que no es de primera, en un barrio, digamos, malo, y no tengo rejas en las ventanas, ni en las puertas, ni dobles cerraduras, me robarán y tendré que romper las paredes de las ventanas, alrededor de las ventanas para poner los marcos de las rejas, tendré que hacer el trabajo de poner rejas también en las puertas, de poner dobles cerraduras. ¿Por qué? Porque no se contempló desde el inicio. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los aspectos de ciberseguridad, ¿vale? En este momento, mientras estamos hablando, hay decenas de miles de personas tratando de aprovecharse, si es que no son cientos de miles. Os puedo decir que a nivel de los miles de millones de euros que manejan, ya hace años que la ciberdelincuencia maneja más dinero que los carteles de la droga y que la industria del armamento a nivel mundial. Entonces, ¿de qué se nutre esa gente? De nuestra confianza, de nuestros descuidos. ¿Por qué? Porque no adecuamos nuestros patrones mentales a que, aunque yo esté viviendo en un barrio bueno, aunque mi oficina esté en un barrio bonito, en cuanto me conecto a Internet, me estoy conectando a un barrio malo, mundial, donde me pueden estar atacando en este momento de China, mañana de Vietnam y pasado mañana desde Canadá. Y encima la ley no tiene las herramientas, porque nosotros hemos puesto denuncias para algunos clientes y lo que nos han dicho es, bueno, vosotros sois una empresa de ciberseguridad, sí. Ya el cliente está protegido, ¿no? Sí. Ya no le va a volver a pasar, sí. Pues miren, ni la fiscalía ni la policía tienen recursos para ir detrás de esa gente que les está atacando desde la misma ciudad de Valencia. Y el policía me dijo, y además me sabe muy mal porque normalmente atacan desde Francia, desde Alemania, desde Holanda, desde Hungría, y esta vez que los tenía aquí al lado, el fiscal ha dicho que no hay recursos. Entonces, esa es la realidad. A dar con prisas, lo que ocurre es que luego hay que rectificar. ¿La teletrabajo es importante? Sí. ¿El acceso remoto a los datos es importante? Sí. Pero hay formas de hacerlo correctamente y formas de exponer los datos de la empresa y eso va a salir muchísimo más caro que haber separado a hacerlo bien. Y no me extiendo mucho porque es un tema en el que me manejo a diario y me embalo.
Creo que había otra pregunta de Esteban Rodrigo, ¿puede ser? Sí, quería hacerte una consideración. Bueno, Dígame, Esteban. primero agradecer vuestro webinar y la información que has facilitado, excelente. Pero yo quisiera también plantear una cuestión y es, muchas veces las empresas se están enfrentando el tema de la digitalización porque parece que es la moda y sin embargo desde la alta dirección no tienen un convencimiento de que sea totalmente necesario y es más, hasta les cuestan porque muchas veces no lo entienden. Entonces, creo que muchas veces se encuentran los consultores que atacan estas cosas con los problemas. El primero típico es delimitar el alcance de esa transformación. Y hay gente que piensa que ya ha hecho una transformación digital simplemente por haber hecho, y se ha visto ahora en la pandemia, un canal de venta online. Y eso no es justamente la transformación digital de la empresa, eso es salir. Eso es buscar una vía para poder seguir vendiendo en momentos donde no hay, ¿no? Luego, otra cosa muy importante es que mucha gente no se da cuenta que necesita tener dentro gente, apóstoles que crean y que tenga aliados internos y algún partner tecnológico externo es fundamental para que esto funcione. Y muchas veces los proyectos de este tipo fracasan porque no se cree en esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente, a ver, conociéndote y sabiendo además que trabajas en el área de consultoría, yo lo que pienso es que cuando he hablado de la parte de la formación del recurso humano y he mencionado a la directiva de las empresas, realmente me he quedado corto porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, si desde la directiva de la empresa no hay un convencimiento en que esto tengo que entenderlo y conocerlo, porque de aquí va a venir el futuro de mi empresa, ya incluso desde la misma dirección no va a haber apóstoles, ¿vale? O evangelizadores que ayuden a resolver las dudas, que animen, que cuando salga un obstáculo les haga ver a mediano y a largo plazo y no solo el obstáculo que está ahora y que hay que vencer. Y lo otro importante que has mencionado, que eso sí me lo salté completamente, es la parte de que además de que haya un partner tecnológico de confianza y con experiencia, es el hecho de que deben detectarse y promoverse y apoyarse a la gente que está dentro de la empresa y que está motivada por el cambio, que está motivada por hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque lo que yo resalté, y me imagino que también es parte de los paradigmas que tenemos en la cabeza, es que hay gente que actúa de ancla, que hay gente que son los stoppers y que hay que tener cuidado con ellos porque en el proceso de transformación digital ellos terminan saliendo de la empresa. Pero cometí el error de omisión de no mencionar que al igual que hay que ir detectando qué gente es esta y si no se la puede convertir, tenerlo muy presente lo que va a pasar, está el otro extremo, está el extremo de la gente que sí quiere trabajar mejor, sí le busca la vuelta a las cosas para que funcionen, no está buscando los problemas, sino avanzar. Entonces, ha sido muy oportuna tu comentario y tu acotación, Esteban, porque evidentemente eran puntos que no había resaltado bastante. La directiva tiene que estar convencida de lo que hay que hacer, pero no porque se lo digan, sino porque se ha formado e informado y pregunta y se interesa. Por Dios, son los que dirigen la empresa. Deben estar informados en lo que tiene que ver con la transformación digital. Pero los apóstoles y un buen partner tecnológico sin duda son importantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a reiterar los datos de contacto, por favor, tomar nota de ellos. Este webinar, esta sesión se ha grabado, se os va a hacer llegar a todos los que estáis inscritos y además se os va a hacer llegar un material adicional que está terminando de prepararse, que tiene que ver con ciberseguridad, medidas de ciberseguridad. Básicamente, ¿por qué? Porque como bien ha dicho Esteban, e incluso también ha mencionado Isidro, cuando estos procesos se acometen desde el desconocimiento o con prisas o porque es una moda, se descuida la parte de la ciberseguridad. Entonces, las diapositivas que se han presentado hoy se os van a hacer llegar junto con un pequeño material muy básico sobre ciberseguridad para que aquellos de vosotros que quieren entender un poco
cómo funcionan las tecnologías y por qué debo protegerme, aunque esté en el mejor barrio de Valencia, me estoy conectando a Internet y ahí quedo al alcance de los malos malosos a nivel mundial, pues que pueda tener donde consultar esa información. Bien, os agradezco muchísimo la asistencia y de verdad cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier recomendación para estos futuros sesiones que vamos a hacer de este mismo webinar, de verdad que estoy todo oídos y ojos. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra asistencia. Gracias. Hasta la próxima.